Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Mi nombre es Urias, y he servido fielmente al rey David. He luchado en sus batallas, he defendido su reino con mi vida, y hoy he recibido una orden directa: llevar en mis propias manos una carta para el comandante Joab. Soy un soldado, un hombre de honor. No cuestiono las órdenes del rey. Con la misiva bien sellada, parto de inmediato hacia el frente de batalla. Mis compañeros me saludan con respeto, algunos con admiración. No saben lo que dice la carta, ni yo tampoco. Pero si hubiera sabido que en ese pergamino estaba escrita mi sentencia de muerte, si hubiera sospechado que el hombre a quien serví con lealtad había decretado mi caída, si tan solo hubiera imaginado que mis propios hermanos de armas me dejarían solo en el campo de batalla. Ahora lo entiendo. Me han enviado a la línea más peligrosa. No hay refuerzos, no hay escapatoria. Los amonitas avanzan, sus flechas surcan el aire. No retrocederé, no cederé, lucharé hasta el final, porque soy un soldado, porque soy un hombre de honor, porque prefiero morir de pie que vivir con vergüenza. Pero, ¿qué fue lo que hizo David? ¿Por qué el hombre a quien juré lealtad me ha enviado a una muerte segura? ¿Por qué me entregó a mis enemigos sin darme una oportunidad de luchar con honor? Ahora lo veo claro. No fue el enemigo quien planeó mi caída, sino mi propio rey. Algo oscuro se esconde detrás de esta traición. ¿Qué trataba de ocultar? ¿Qué pecado tan grande cometió como para deshacerse de mí de esta manera? Mi vida ha sido sacrificada por una decisión injusta, pero ¿será que la justicia de Dios dejará esto impune? Urías elitita es un nombre que resuena en las escrituras con un eco de lealtad, valentía y trágica traición. Su historia se encuentra en el segundo libro de Samuel, y aunque su papel en los relatos bíblicos es breve, la profundidad de su vida y su carácter lo convierten en un protagonista digno de análisis. Urías no era israelita de nacimiento, sino un hitita, un pueblo que, en tiempos anteriores, había sido enemigo de Israel. Sin embargo, su vida y acción muestran que abrazó la fe del pueblo escogido y se convirtió en un guerrero excepcional dentro del ejército del rey David. En 2 Samuel 23:39, su nombre figura entre los 30 valientes de David, un grupo de élite compuesto por los soldados más capaces y fieles del reino. El contexto en el que Urías vivió era turbulento. Israel, bajo el gobierno de David, se encontraba en un periodo de consolidación y expansión. Las guerras contra los filisteos, los amonitas y otras naciones vecinas eran constantes, y los hombres de guerra debían estar preparados para la batalla en cualquier momento. Ser un soldado en el ejército de David no solo implicaba valentía en el campo de batalla, sino también una vida de disciplina, honor y, sobre todo, fidelidad absoluta al rey y al pacto con Dios. El joven Urías demostró una tenacidad inusual desde sus primeros años. Criado en un ambiente donde la guerra era una realidad constante, su entrenamiento como guerrero comenzó a temprana edad. Sus habilidades con la espada, el arco y la lanza lo convirtieron en un combatiente formidable. Sin embargo, más allá de su destreza física, Urías destacó por su carácter incorruptible. A diferencia de otros que buscaban poder y reconocimiento, él luchaba con un propósito mayor: la protección del pueblo de Israel y la gloria de Dios. La vida cotidiana de un guerrero en el Israel de David era rigurosa. Días enteros de entrenamiento, defensa de ciudades y campañas militares
marcaban la existencia de Urías. El honor y la disciplina eran pilares fundamentales en su vida. Su compromiso con el ejército no era solo un deber, sino una convicción arraigada en su fe y su sentido de justicia. Además de su vida como soldado, Urías tenía un hogar en Jerusalén. Estaba casado con Betsabé, una mujer de gran belleza y virtud. Su matrimonio era sólido, basado en el respeto y la fidelidad mutua. Aunque su vida estaba marcada por las ausencias debido a las guerras, Urías siempre volvió con la misma devoción a su hogar, reflejando no solo su amor por su esposa, sino también su compromiso con los valores de familia y lealtad. A lo largo de los años, Urías fue ascendiendo en el ejército de David. Su valentía en combate y su reputación como hombre de honor lo llevaron a estar entre los hombres más confiables del rey. Sin embargo, su historia no sería recordada solo por sus hazañas en la guerra, sino por la tragedia que lo envolvería debido a una decisión injusta del propio David. El relato de Urías nos introduce en un escenario de gloria y traición, de fidelidad y engaño. A través de su vida podemos ver un reflejo de la condición humana y la lucha entre el honor y la corrupción. La vida de Urías es un testimonio de que, aunque el mundo pueda ser injusto, la integridad y la fe nunca pasan desapercibidas ante los ojos de Dios. Desde su juventud, Urías se acostumbró a una vida de disciplina y entrega. Cada día en el campamento militar comenzaba antes del amanecer. Los soldados se despertaban con los primeros rayos del sol, y la rutina diaria comenzaba con entrenamientos rigurosos. Urías, al ser uno de los 30 valientes de David, tenía responsabilidades adicionales. No solo se ocupaba de su propio entrenamiento, sino que también instruía a los jóvenes reclutas en el uso de la espada. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. La lanza y el arco. Su compromiso con la excelencia marcaba la diferencia en cada sesión de entrenamiento, y sus hombres lo respetaban tanto por su habilidad como por su justicia. A lo largo de las campañas militares, Urías demostró una gran destreza en la estrategia y el combate. Su capacidad para anticipar los movimientos del enemigo lo hacía un recurso invaluable para el ejército de David. A pesar de ser hitita de origen, había sido plenamente aceptado entre los israelitas, no solo por su valentía, sino también por su rectitud y sentido de justicia. Nunca abusó de su posición ni buscó el favor de los superiores, sino que trabajaba con humildad y determinación. La confianza que inspiraba entre sus compañeros y superiores lo convertía en un referente de liderazgo y compromiso. La vida cotidiana de un soldado como Urías implicaba una rutina de vigilancia constante. La seguridad del reino dependía de la preparación de su ejército, por lo que las patrullas, el refuerzo de las murallas y la estrategia, en caso de ataques, eran parte de sus tareas. Las noches muchas veces eran largas y frías, custodiando el campamento y velando por la seguridad de los suyos. Aunque el peligro siempre acechaba, Urías nunca mostraba temor. Sabía que su misión iba más allá de las batallas físicas. Era una lucha espiritual y un compromiso con su pueblo y su Dios. Uno de los mayores obstáculos que enfrentaba Urías era el peligro constante de la guerra. Aunque era un soldado experimentado, cada batalla representaba un riesgo de muerte, no solo para él, sino también para sus compañeros. La responsabilidad de liderar a sus hombres y proteger a su pueblo pesaba sobre sus hombros. A pesar de esto, nunca mostró temor ni duda. Se mantenía firme en su fe y en su compromiso con la voluntad de Dios y el bienestar de Israel. Cuando no estaba en el frente de batalla, Urías volvía a Jerusalén para disfrutar de momentos con su esposa,
Betsabé. Aunque su tiempo juntos era limitado debido a sus deberes militares, su amor y respeto mutuo eran evidentes. Cada regreso a casa era un respiro en medio de la dureza de su vida como soldado. Disfrutaba de las pequeñas cosas, compartir una comida, caminar por la ciudad y orar juntos. Para él, Betsabé representaba la paz que rara vez encontraba en el campo de batalla. Urías también era un hombre de fe. Participaba en las oraciones del ejército y buscaba la guía de Dios en cada decisión. Sabía que su fortaleza no provenía solo de su habilidad como guerrero, sino de su dependencia en el Señor. Se mantenía firme en su devoción, cumpliendo con los mandamientos y evitando las tentaciones que podían desviarlo de su camino. Las dificultades que enfrentaba Urías no solo provenían del campo de batalla. La lealtad a su rey y a su Dios le había llevado a rechazar los caminos fáciles y corruptos que otros podían elegir. En un entorno donde el poder y la influencia podían ser usados para el beneficio personal, Urías se mantenía firme en la verdad. Nunca permitió que la codicia o la deshonestidad empañaran su integridad. Cada batalla librada, cada noche en vela y cada momento de soledad en el campo eran pruebas que Urías superaba con valentía. Su carácter sólido y su fe inquebrantable lo convertían en un hombre digno de admiración. En Jerusalén, su reputación como guerrero era impecable, y los ciudadanos hablaban de él con respeto. Su honor y entrega lo habían elevado a una posición de respeto y confianza. A medida que pasaban los años, Urías se convirtió en un hombre indispensable para el reino, pero lo que él no sabía era que su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. Su devoción, su lealtad y su integridad serían puestos a prueba de la manera más cruel. Mientras él continuaba fiel a su deber, en los pasillos del palacio se estaba gestando una decisión que cambiaría su destino para siempre. Lo que hasta ahora había sido una existencia de servicio y honor, estaba a punto de convertirse en la más grande prueba de su vida. Una noche, mientras Urías se encontraba en el campamento militar junto a sus hombres, una orden inesperada llegó desde Jerusalén. Era un mensaje del rey David solicitando su presencia inmediata en la ciudad. Sin cuestionar el llamado de su rey, Urías partió de inmediato, dejando atrás el frente de batalla sin saber que este viaje cambiaría el curso de su vida para siempre. Al llegar a Jerusalén, fue recibido con hospitalidad en el palacio. David lo trató con una cordialidad inusual, preguntándole sobre el estado del ejército, las condiciones del combate y el bienestar de su comandante, Joab. Urías respondió con honestidad y detalle, sin sospechar que la verdadera razón de su llamado no era recibir informes de guerra, sino ocultar un terrible secreto que el rey deseaba borrar a toda costa. David, tras escuchar a Urías, le ordenó regresar a su casa y descansar. Sin embargo, Urías, con su estricto sentido del deber, se negó a hacerlo. El arca de Dios, Israel y Judá están en tiendas de campaña, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo, ¿y habría yo de entrar en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, no haré tal cosa. Su firmeza sorprendió a David, quien esperaba que Urías se reuniera con Betsabé y así se encubriera el embarazo de la mujer. El rey, frustrado por la integridad inquebrantable de Urías, decidió insistir. Lo invitó a un banquete y lo embriagó con la esperanza de que en su estado de ebriedad olvidara sus principios y fuera a su hogar. Pero incluso en esa condición, Urías pasó la noche entre los siervos del rey y no regresó con Betsabé. Esta acción selló su destino. David, desesperado, tomó una decisión cruel y definitiva. Escribió una carta a Joab con instrucciones precisas. Poned a Urías al frente de la batalla más dura y retiraos de él para que sea herido y muera. Lo más trágico de esta situación es que fue el propio Urías quien llevó en sus manos la carta que contenía su sentencia de muerte. En su regreso al campo de batalla, Urías continuó cumpliendo con su deber, sin sospechar la traición que se había gestado en su contra. Como un soldado de honor, no cuestionó las órdenes recibidas y marchó directamente a la línea de combate más peligrosa. En medio del asedio a la ciudad amonita, Joab cumplió las instrucciones del rey y colocó a Urías en un punto crítico de la batalla. El asedio a Rabá era una tarea difícil. Las murallas de la ciudad estaban bien fortificadas y los amonitas se defendían con ferocidad. Urías, con la misma valentía que siempre lo había caracterizado,
lideró a sus hombres con determinación. En el fragor del combate, su espada brillaba con fuerza, cortando las filas enemigas. Sin embargo, la estrategia oculta tras su despliegue estaba diseñada para sellar su destino. En el momento decisivo, las tropas israelitas recibieron la orden de retirarse. Sin previo aviso y sin refuerzos, Urías y su compañía quedaron expuestos en el campo de batalla. Los amonitas, viendo la desventaja del grupo, lanzaron un feroz contraataque. Urías luchó hasta el último aliento, pero finalmente cayó bajo el peso de la emboscada enemiga. Su muerte fue rápidamente informada a Joab, quien a su vez envió un mensajero a David. Al recibir la noticia, el rey respondió con frialdad: «No tengas pesar por esto, porque la espada consume tanto a uno como a otro». Con su fallecimiento, David creyó haber eliminado el problema, pero la justicia de Dios no tardaría en manifestarse. El punto de inflexión en la vida de Urías no solo marcó su trágica muerte, sino también el declive moral de David y las consecuencias que vendrían sobre su casa. Su historia se convirtió en un testimonio de integridad y lealtad, contrastando con la deshonra y el engaño que terminarían por afectar al reino de Israel. Dios no pasó por alto la injusticia, y el profeta Natán confrontó a David, anunciándole que el pecado traería graves repercusiones. Urías, el guerrero fiel, murió sin saber que su vida y su sacrificio quedarían inscritos en la historia bíblica como ejemplo de honor y justicia. Su legado perdura como una advertencia de que la traición y el abuso de poder nunca quedan impunes ante los ojos de Dios. Cuando la noticia de la muerte de Urías llegó a Jerusalén, Betsabé cayó en un profundo luto. La traición que se había tejido en los pasillos del palacio de David había dado su fruto. El esposo fiel, el guerrero leal, había sido eliminado bajo la apariencia de un sacrificio en el campo de batalla. Sin embargo, la tragedia de Urías no terminó con su muerte. Sus consecuencias comenzaron a extenderse como una sombra oscura sobre la casa de David. El rey, creyendo que su plan había sido exitoso, tomó a Betsabé por esposa poco después del luto oficial. Para la corte y el pueblo de Israel, la acción de David podía verse como un acto de compasión hacia la viuda de un soldado caído en combate. Pero Dios ve más allá de las apariencias. La primera gran consecuencia se manifestó en la confrontación divina. Dios envió al profeta Natán para enfrentar a David con una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. Indignado por la injusticia de la historia, David declaró que tal hombre merecía la muerte. Entonces Natán pronunció las palabras que resonarían en la conciencia del rey para siempre: «Tú eres ese hombre». David, confrontado con la verdad, reconoció su pecado y se arrepintió ante Dios. Pero aunque hubo arrepentimiento, las consecuencias de su acción no pudieron evitarse. Dios le anunció que la espada nunca se apartaría de su casa, que su reino enfrentaría divisiones y que la vergüenza que él había causado en secreto sería expuesta públicamente. La primera gran prueba de este juicio fue la pérdida del hijo que Betsabé concibió en el adulterio. A pesar de los ayunos y las oraciones de David, el niño enfermó gravemente y murió al 7º día. Pero las consecuencias no se limitaron a la pérdida de un hijo. La dinastía de David comenzó a resquebrajarse desde dentro. Su hijo Amnón violó a su propia hermana Tamar, y Absalón, otro de los hijos de David, vengó la deshonra de su hermana asesinando a Amnón. La tragedia familiar continuó cuando Absalón se rebeló contra su padre y trató de arrebatarle el trono, causando una guerra civil que sumergió a Israel en el caos. David se vio obligado a huir de Jerusalén, perseguido por su propio hijo. La traición que él había infligido a Urías con su engaño y asesinato se reflejaba ahora en la traición de su propio linaje. La espada que Dios había prometido no apartarse de su casa se manifestó en el sufrimiento de su descendencia y en la inestabilidad de su reino. La sangre inocente de Urías clamaba justicia. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account.
The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. 1 order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Y aunque David fue perdonado por Dios, el juicio no fue revocado. Su casa se convirtió en un escenario de traiciones, muertes y sufrimiento. Lo que había comenzado con un deseo impulsivo y un intento de encubrimiento, terminó en una serie de tragedias que marcaron para siempre la historia del rey. Con el tiempo, Betsabé dio a luz a otro hijo, Salomón, quien sería el heredero del trono y un rey de gran sabiduría. Pero incluso con el ascenso de Salomón, las heridas en la casa de David nunca sanaron por completo. La paz, que una vez había caracterizado su reinado, fue sustituida por divisiones internas y conflictos familiares. El nombre de Urías, aunque marcado por la traición de su rey, no fue olvidado. Su historia quedó registrada en las Escrituras como testimonio de su fidelidad y como una advertencia sobre los peligros del abuso de poder. Su sacrificio, aunque injusto en los ojos humanos, formó parte de un plan mayor de Dios. A través de la línea de Betsabé y David nacería Salomón, quien se convertiría en uno de los reyes más sabios de Israel y antepasado del Mesías. Las consecuencias de la muerte de Urías no solo impactaron la vida de David y su familia, sino que sirvieron como una lección atemporal sobre la justicia de Dios. Ningún pecado queda sin consecuencias, y aunque el perdón es posible, la restauración muchas veces viene con un precio doloroso. Su historia sigue recordándonos la importancia de la integridad, la lealtad y el temor de Dios, valores que trascienden el tiempo y siguen siendo relevantes para todas las generaciones. El nombre de Urías quedó inscrito en la historia de Israel, no solo como un guerrero valeroso, sino como un símbolo de lealtad y justicia traicionadas. Su muerte, aunque injusta, desató una serie de eventos que transformaron el destino de David y su casa. El reino de Israel, que hasta entonces había prosperado bajo el liderazgo de David, se vio envuelto en una espiral de conflictos internos. La culpa y las consecuencias del pecado del rey minaron la estabilidad política y espiritual de su reinado. David, a pesar de su arrepentimiento sincero, vivió con las cicatrices de su acción. Su autoridad se debilitó ante los ojos del pueblo y de sus propios hijos. La tragedia se instaló en su familia, donde las traiciones y los asesinatos fueron el resultado directo de sus errores. El impacto de la muerte de Urías no solo se sintió en la casa real, sino también en la moral del ejército. Aquellos que sirvieron junto a él y conocieron su valentía, no pudieron ignorar la manera en que fue sacrificado injustamente. La confianza en el liderazgo de David se erosionó, y aunque él trató de restaurar su relación con Dios y con su pueblo, el recuerdo de la traición permanecía. La muerte de Urías también dejó una profunda huella en Betsabé. Lo que comenzó como una relación clandestina con el rey, se convirtió en una vida marcada por la pérdida y la redención. Su primer hijo con David murió, lo que representó el castigo divino por el pecado cometido. Sin embargo, con el tiempo, Dios le concedió otro hijo, Salomón, quien llegaría a ser uno de los monarcas más sabios y poderosos de Israel. El linaje de David, aunque golpeado por el pecado, fue restaurado a través de Salomón. Paradójicamente, de la unión que nació en medio del pecado, Dios sacó redención. Salomón, conocido por su sabiduría, llegó a ser un instrumento clave en la historia de Israel y un eslabón fundamental en la genealogía de Jesucristo. Así, a pesar del mal cometido, Dios cumplió sus propósitos, demostrando que su justicia y su gracia siempre prevalecen. Con el paso de los años,
David escribió muchos salmos de arrepentimiento y reflexión sobre sus pecados. El Salmo 51 es un claro ejemplo de su angustia y su deseo de restaurar su relación con Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Este canto de contrición refleja el profundo impacto que la muerte de Urías tuvo en la vida de David, quien vivió con el peso de su traición hasta el final de sus días. Mientras que David sufrió las consecuencias de sus actos, Urías fue vindicado por Dios. Su nombre quedó registrado en la lista de los valientes de David, como un testimonio eterno de su honor. Mientras que su vida terrenal fue truncada por la injusticia, su legado de fidelidad y valentía sigue resonando a través de las generaciones. El desenlace de esta historia nos deja una lección poderosa. La injusticia de los hombres no escapa a los ojos de Dios. Urías pudo haber sido traicionado y silenciado en su tiempo, pero su fidelidad quedó registrada en la eternidad. Su historia sigue recordándonos que, aunque la injusticia parezca prevalecer por un tiempo, Dios es quien dicta el veredicto final. La traición de David no impidió el cumplimiento de los planes divinos, pero sirvió como advertencia de que el pecado siempre tiene consecuencias y que la justicia de Dios nunca falla. La historia de Urías nos deja una lección profunda sobre la fidelidad, la justicia divina y las consecuencias del pecado. Su vida fue testimonio de integridad en medio de un mundo donde el poder y la corrupción muchas veces se imponían sobre la rectitud. Su muerte, aunque injusta, no quedó impune, pues Dios se encargó de hacer justicia y demostrar que Él es soberano sobre todas las cosas. Una de las enseñanzas más impactantes que nos deja esta historia es la importancia de vivir con integridad, aun cuando nadie está observando. Urías demostró ser un hombre fiel no solo a su esposa, sino también a su deber como soldado y a su compromiso con Dios. Su negativa a regresar a su casa cuando el ejército estaba en guerra refleja su inquebrantable sentido del deber y su respeto por las leyes de Dios. A través de su ejemplo, aprendemos que la verdadera fidelidad no depende de las circunstancias, sino de la firmeza de nuestras convicciones. En contraste, vemos cómo David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en la tentación y trató de encubrir su pecado a toda costa. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Su acción nos recuerda que incluso los más grandes pueden tropezar cuando no son vigilantes. Sin embargo, también aprendemos que Dios no ignora el pecado y que, aunque el perdón es posible, las consecuencias de nuestras acciones pueden tener repercusiones duraderas. La justicia divina es otro tema central en esta historia. Aunque la traición de David parecía haber sido encubierta, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo y traer a la luz su pecado. Esto nos enseña que Dios es un juez justo y que nada puede esconderse de él. Aunque los hombres intenten ocultar sus errores, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. La historia de Urías es una prueba de que Dios ve y juzga con justicia a su debido tiempo. Por otro lado, la historia también nos habla del arrepentimiento y la restauración. David, al ser confrontado,
reconoció su pecado y clamó a Dios en un profundo acto de contrición, como lo refleja el Salmo 51. A pesar de las duras consecuencias que enfrentó, Dios le permitió continuar con su propósito y finalmente trajo redención a su linaje a través de Salomón, el hijo de Betsabe. Esto nos recuerda que el arrepentimiento genuino no solo implica reconocer el error, sino también aceptar las consecuencias y buscar restaurar nuestra relación con Dios. David sufrió pérdidas dolorosas, pero su corazón arrepentido le permitió seguir siendo parte del plan divino. La historia de Urías también nos hace reflexionar sobre la fragilidad del liderazgo y la necesidad de depender de Dios en todo momento. El poder sin control y sin temor de Dios puede llevar a la destrucción, incluso a los más piadosos. David, a pesar de su gran amor por Dios, dejó que su deseo personal lo llevara a una cadena de errores que marcarían su vida y la de su descendencia. Esto nos muestra que nadie está exento de caer, y que la vigilancia y la obediencia a Dios son esenciales para mantenernos en el camino correcto. Finalmente, la vida de Urías nos recuerda que, aunque el mundo sea injusto, Dios ve y vindica a los que le son fieles. Urías no tuvo la oportunidad de ver la justicia terrenal, pero su nombre quedó registrado en la historia bíblica como un hombre honorable, mientras que David tuvo que cargar con el peso de su pecado. Dios no olvidó a Urías, y aunque su vida fue injustamente arrebatada, su legado de fidelidad y rectitud permanece como un ejemplo imperecedero. A lo largo de la Biblia encontramos historias de hombres y mujeres que enfrentaron injusticias, pero cuya fe los sostuvo. Urías se une a la lista de aquellos que prefirieron la fidelidad a Dios antes que el beneficio personal. Su vida nos desafía a ser fieles en lo poco y en lo mucho, a actuar con integridad incluso cuando el mundo nos presione a ceder ante la corrupción. Como creyentes, esta historia nos desafía a vivir con integridad, a reconocer nuestros errores y a confiar en que la justicia de Dios siempre prevalecerá. Nos recuerda que cada decisión tiene consecuencias y que nuestra lealtad a Dios debe estar por encima de cualquier circunstancia terrenal. Nos llama a la reflexión sobre el impacto de nuestras acciones y nos anima a seguir el ejemplo de Urías, un hombre que vivió con honor hasta el final. En un mundo donde la corrupción y la injusticia parecen prevalecer, la historia de Urías nos invita a mantenernos firmes en nuestra fe. Aunque no siempre veamos la justicia inmediata, podemos confiar en que Dios nunca olvida a aquellos que le son fieles. La recompensa por una vida de rectitud puede no verse en este mundo, pero Dios ha prometido honra y recompensa eterna para aquellos que le obedecen sin importar el costo. La historia de Urías sigue resonando a través de los siglos, recordándonos que, aunque la injusticia parezca prevalecer por un tiempo, Dios es quien dicta el veredicto final. Su testimonio nos anima a vivir con valentía, lealtad y un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia de Dios. Gracias por haber llegado hasta el final de esta impactante historia de Urías. Esperamos que su vida y su legado hayan sido una fuente de reflexión y enseñanza para ti. La Biblia está llena de relatos que nos muestran la importancia de la fidelidad, la justicia y la soberanía de Dios, y esta historia es un testimonio de que, aunque la injusticia pueda prevalecer por un tiempo, la justicia de Dios siempre se manifiesta. Si esta historia te ha impactado, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video con más relatos bíblicos llenos de enseñanza y revelación. No olvides darle me gusta a este video si te ha sido de bendición y compartirlo con amigos y familiares para que más personas puedan conocer estas valiosas lecciones de la palabra de Dios. Queremos saber tu opinión. ¿Qué parte de la historia de Urías te impactó más? ¿Cómo crees que su ejemplo puede aplicarse en la vida actual? Déjanos tu comentario. Nos encanta leer lo que piensas y compartir juntos el aprendizaje de las Escrituras. También queremos que seas parte de la decisión sobre nuestras próximas historias. ¿Qué otro relato bíblico te gustaría que abordemos en un siguiente video? ¿Te gustaría conocer más sobre la vida de otros personajes como José, Gedeón o Ana? Escribe en los comentarios tu sugerencia y estaremos atentos a las historias que más quieran aprender. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.